ustedes algunos puntos tan importantes sobre la hipersensibilidad relacionada con las enfermedades autoinmunes. Espero que mi ponencia les ayude. Cualquier cosa me preguntan y bueno, empezaré de una vez, ¿no? Que Dios los bendiga. ¿Empiezo? ¿Pueden ver mi pantalla? Ya. Ya, entonces voy a tocar este tema que realmente es muy importante y que es frecuente también, ¿no? En nuestro medio, a nivel nacional, a nivel mundial. Son enfermedades que se presentan continuamente y depende directamente del sistema inmune. Las hipersensibilidades son reacciones indeseables, son reacciones exageradas del sistema inmune. Por eso es hipersensibilidad, una reacción exagerada que se produce en respuesta a antígenos por el sistema inmune. Las reacciones de hipersensibilidad requieren de todas maneras de un estado de presensibilización. O sea, necesariamente va a haber un primer momento en que el sistema inmune reconoce a ese antígeno y luego ya en el segundo contacto es que reacciona. De acuerdo a los mecanismos involucrados y también al tiempo de reacción de las hipersensibilidades se dividen en 4, ¿no? Las tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esta es la clasificación de Hell y Coombs. Aquí las tenemos, ¿no? El tipo 1. ¿Por qué se caracteriza esta hipersensibilidad de tipo 1? Porque el antígeno siempre va a ser un alergeno, ¿no? Una sustancia que produce una reacción inflamatoria. Entonces, este alergeno se va a unir a la reacción FAB porque de las inmunoglobulinas que tienen la reacción FAB, que son los antígenos, y la reacción FC, que es una célula, ¿no? Ya, y en este caso también la reacción se va a producir en el segundo contacto y se va a producir un tipo muy especial de inmunoglobulina que es la inmunoglobulina E. O sea, en el tipo 1, la inmunoglobulina E, que en el segundo contacto va a activar ya a los mastocitos, ¿no? Los cuales al activarse van a producir una gran cantidad de mediadores inflamatorios. Entonces está el alergeno, la inmunoglobulina E, los mastocitos. En el tipo 2 se caracteriza porque en la superficie de las células están los antígenos o epítopes, ¿no? en la superficie. Y estos epítopes o antígenos van a hacer que las inmunoglobulinas se unan por su región FAB a las células target, ¿no? Estas células que pueden ser glóbulos rojos y a la vez se unen las inmunoglobulinas se unen a células que tienen acción citotóxica, como por ejemplo la natural killer, los linfocitos T citotóxicos. Estas, al tener contacto con ese antígeno, ¿no? van a producir una acción citotóxica. Y el otro mecanismo que se produce en el mismo tipo de hipersensibilidad, ¿no? Tenemos
Perdón. Disculpe un ratito. Entonces, tenemos un mecanismo de acción citotóxica y el segundo tipo es de la acción del sistema de complemento, ¿no? Lisis por moléculas del sistema de complemento. Esas son dos: acción citotóxica y acción citolítica. En el tipo 3, que es más o menos semejante al tipo 2, ahí la característica es que el antígeno va a ser soluble y van a haber conglomerados de inmunocomplejos, es decir, antígenos con anticuerpos a nivel del tejido. Eso hace pues que el sistema de complemento se active rápidamente, ¿no? Porque cuando hay inmunocomplejos se activa el sistema de complemento. Y también se activan células mediadoras de la inflamación, como por ejemplo los eosinófilos. En el tipo 4, aquí está el antígeno, que en realidad no ha sido una fagocitosis completa, ¿no? De todas maneras, ese antígeno es presentado en linfocitos T, los cuales producen citoquinas que activan a los macrófagos y se produce una reacción inflamatoria. Como vemos acá en este tipo 4 no hay inmunoglobulinas, es de tipo celular. Vamos a empezar con la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? También conocida como inmediata o anafiláctica, ¿no? La hipersensibilidad de tipo 1 es inmediata. Puede causar molestias leves o también inclusive puede causar la muerte. Después de la exposición al antígeno, la reacción toma de 15 a 30 minutos, ¿no? O también puede durar de 10 a 12 horas la reacción. Y esta hipersensibilidad involucra diferentes tejidos, ¿no? Por ejemplo, en la piel va a producir urticaria, eczema, ¿no? Va a haber edema también. En los ojos, conjuntivitis y edema. En la nasofaringe, rinitis, rinorrea. En el tracto gastrointestinal, gastroenteritis. Y en el tejido broncopulmonar hasta puede causar el asma, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes tipos como es que se manifiesta esta hipersensibilidad. Entonces tenemos, como vemos, primero una fase de sensibilización, ¿no? Cuando el antígeno es capturado por las células, que puede ser un macrófago, una célula dendrítica que lo captura, lo procesa y produce su complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso de tipo 2, ¿no? Entonces el complejo mayor de histocompatibilidad pone en contacto al antígeno con el linfocito T helper 2, helper 2 en este caso, ¿no? Ahí está su receptor y una vez que el linfocito T helper 2 tiene contacto con el antígeno, lo reconoce, produce citoquinas. Dentro de estas citoquinas que produce está la interleuquina 4, que es la que va a mandar el mensaje de que se trata de un alergeno, por tanto, el linfocito B va a producir la inmunoglobulina E, que es específica para el antígeno. Estas inmunoglobulinas E lo que van a hacer es unirse a los receptores que tiene el mastocito, receptores justamente para este tipo de inmunoglobulina. Y ahí permanece, ¿no? Esa es la fase de sensibilización. Después, en el segundo contacto, estos antígenos ya van directamente a unirse a las inmunoglobulinas e inmediatamente el mastocito se va a activar, ¿no? Aumenta el calcio intracelular, lo que hace que este mastocito produzca mediadores inflamatorios, muchos mediadores inflamatorios, ¿no? Como por ejemplo la histamina,
prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, que son las causantes de los síntomas clínicos. Ya, entonces, en los signos respiratorios vamos a tener rinitis, estornudos, mucosidad nasal o congestión nasal, y se produce también el asma, ¿no? Por alergia. Oculares, ya hemos visto, ¿no? Hay edema, hay eczema. En los cutáneos, la urticaria, ¿no? Prurito intenso, ronchas, angedema, hinchazón o dermatitis. Y en los digestivos, esofagitis, inflamación del esófago, enterocolitis, inflamación del intestino. Puede haber, ¿no? Cuando consume productos que causan alergia. Otros signos de las alergias, síntomas, tenemos la tos, caída brusca de la presión cuando ya es severa, sibilancias, disnea o presión torácica. Acá tenemos ejemplos de alergenos, ¿no? Planta venenosa, rasguño de animal, polen, látex, picaduras de múltiples abejas. También hay muchas personas que son alérgicas a los medicamentos. Por ejemplo, también las nueces, ¿no? Hay muchas personas que son alérgicas a las nueces, polen, polvo, moho, caspa animal, ¿no? Entonces, el asma alérgica se caracteriza por una obstrucción al flujo del aire. Hay hiperreactividad e inflamación de las vías respiratorias. Está dentro, como ya hemos dicho, de la hipersensibilidad tipo 1, causado por reexposición a un tipo específico de antígeno o alergeno, o asociado también a una hiperreactividad bronquial. Están implicados tanto factores genéticos como medioambientales. En los factores genéticos se identificaron los alelos de HLA, que son específicos. Hay polimorfismo del receptor Fc, interleucina 4, CD14 y otros locos. En el asma, la patogenia es pues que la célula ya procesado el antígeno, como mencionamos, activa los linfocitos T helper 2. Este no es activado, activa a los linfocitos B, los cuales se transforman en células plasmáticas y producen la inmunoglobulina E, ¿no? Acá vemos, con el segundo contacto ya produce esos mediadores. Dentro de los mediadores primarios preformados, ¿no? En la patogenia del asma tenemos las aminas vasoactivas, como la histamina, ¿no? En grandes cantidades se produce histamina, lo que provoca contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular y aumento también de la secreción de moco, ¿no? Las enzimas son varias también, la quimasa, tetasa y otras hidrolasas ácidas, las cuales van a producir lesión tisular y llevan a la generación de ciminas y componentes activados del complemento, ¿no? Como la C3A. Y el proteoglucanos, ahí tenemos la heparina, sulfato de condroitina, los cuales van a envolver y almacenar a las aminas en los gránulos. También es una reacción inmediata y vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y espasmo del músculo liso. Los mediadores secundarios tenemos a los fosfolípidos de membrana, como el ácido araquidónico, leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, ¿no? Y muchas citoquinas. Aquí vemos, ¿no? Cómo es normalmente el tracto, ¿no? Y acá vemos ya en el marco bronquial se llena de moco,
¿no? Lo cual impide la acción de los cilios. Y en la lámina propia van a ingresar los macrófagos, también los eosinófilos, las células cebadas, los mastocitos, los linfocitos T helperadores, todas las células que van a causar el proceso patológico. Ahora, la hipersensibilidad de tipo 2. Como mencionamos, van a haber dos mecanismos, ¿no? Citotóxica y citólisis. Es una reacción inmune exagerada también que produce un cuadro patológico, trastornos y a veces la muerte súbita también. También conocida como hipersensibilidad citotóxica dependiente de anticuerpos. Lo vemos acá. Es mediada principalmente por la inmunoglobulina G. El complemento se activa por la vía clásica, ¿no? Hasta llegar al complejo de ataque de la membrana, y es la que va a producir pues, la lesión, la destrucción de las células. Y luego acá vemos, ¿no?, la activación del complemento, complejo de ataque de la membrana y la lisis. Mecanismo de daño: lisis por complemento o por citotoxicidad. Ahí se produce, por ejemplo, la anemia hemolítica, incompatibilidad del agua, hipersensibilidad a drogas también, opsonización por anticuerpos o complemento. Generalmente lo que se va a producir es la anemia hemolítica del recién nacido, por la incompatibilidad RH, ¿cierto? Aquí vemos cómo es que se va a producir este mecanismo, ¿no? En el caso de la citotoxicidad, aquí tenemos que puede ser dada por macrófagos neutrófilos o los natural killers. Los natural killers van a producir la citotoxicidad produciendo perforinas y luego enzimas, que es la que va a destruir a la célula. Y los macrófagos neutrófilos, peroxidasa, mieloperoxidasa, proteína 3, que también va a ocasionar la destrucción de la célula. En el caso de la acción del sistema de complemento, tenemos que se produce todas las moléculas del sistema de complemento, la C6, C7, C8, C9, que es la que va a producir el complejo de ataque de la membrana, ¿no? A veces se requiere de la opsonización para que se active el macrófago, ¿no? Entonces acá tenemos por estas moléculas del sistema de complemento, que son los causantes del complejo de ataque de la membrana, ¿no? La eritroblastosis fetal, enfermedad hemolítica del recién nacido, es una de las patologías más frecuentes, se puede decir, que se da por este mecanismo, por esta hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, ¿cómo es que ocurre? Pues los anticuerpos que atacan a los glóbulos rojos fetales. Esto es por diferencia del tipo de RH. La mamá es RH negativo y el bebé, el feto, hereda del padre, que es RH positivo. Entonces, ¿cómo es que se va a producir? De todas maneras tiene que haber, bueno, en el primer embarazo no pasa nada, ¿no? Sea la madre RH negativo y el padre RH positivo. Es en el segundo contacto, cuando la madre, de alguna manera, la sangre del feto pasa a la madre. Y esta sangre con el RH positivo, que se convierte en antígeno, es procesada por el sistema inmune de la madre y se van a producir anticuerpos anti-RH. El sistema inmune de la madre entonces considera los eritrocitos RH positivo como extraños, ¿no? El sistema inmune responde desarrollando anticuerpos para combatir
los glóbulos rojos del bebé. Entonces, esto siempre y cuando la madre haya tenido contacto con la sangre del bebé. Entonces, luego que la madre ya tuvo contacto con los eritrocitos del feto, que son RH positivo, se van a producir inmunoglobulinas, que es una de ellas es la inmunoglobulina G, ¿no? Pero en un primer momento, de todas maneras, se va a producir la inmunoglobulina M, pero ya después se produce la inmunoglobulina G. Esta va a conservarse, el sistema inmune de la mamá conserva esta inmunoglobulina G de forma indefinida, ¿no? Después de la sensibilización. Como había mencionado, no se produce en el primer embarazo. Los anticuerpos de la madre, ya en el segundo embarazo, cruzan la placenta, ¿no? Porque sabemos que la inmunoglobulina G tiene capacidad de atravesar tejidos, ¿cierto? En este caso, de la placenta, y llega a combatir los glóbulos rojos positivos del feto, ¿no? Por eso es lo que se da la eritroblastosis fetal durante el embarazo, enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Porque hay incompatibilidad del grupo sanguíneo materno-fetal. Allá hay una aloinmunización materna contra un determinado antígeno fetal. Ya. ¿Cuáles son los síntomas de la eritroblastosis fetal? Hidropesía fetal, ¿no? Hay ictericia en el cuerpo, en toda la piel y también en los ojitos, en el globo ocular, color amarillento, ¿no? Por el exceso de bilirrubina en la sangre. También la bilirrubina se puede trasladar del torrente sanguíneo al tejido cerebral, el kenícteros, ¿no? El kenícteros. En el corazón hay insuficiencia cardíaca, hígado, hepatomegalia. En el sistema capilar hay eritroblastosis compensatoria, síntesis de nuevos glóbulos rojos, presión hidrostática, hay edema en la placenta, ¿no? La placenta, lo que se llama placentomegalia. Luego, ictericia, como estamos mencionando acá, la bilirrubina se incrementa, también puede haber cardiomegalia y óbito fetal, ¿no? Muerte del feto. Otra enfermedad que también corresponde a la hipersensibilidad de tipo 2, tenemos a la fiebre reumática. Esta fiebre reumática, ¿cómo es que se produce? Previamente el paciente ha tenido que tener una infección por el Streptococcus pyogenes del grupo A, ¿no? Beta hemolítico del grupo A, como por ejemplo una faringitis, ¿no? Estreptocócica, o la escarlatina. Estas enfermedades que no han sido tratadas totalmente, entonces permanecen los anticuerpos que se han producido por esta faringitis y puede causar una enfermedad autoinmunitaria grave en el corazón, articulaciones, piel y el cerebro. La fiebre reumática, ¿no? Los síntomas más frecuentes son la artritis de tipo migratriz, o sea, pueden estar en las articulaciones de los dedos, en el codo, en las muñecas, tipo migratriz. Salta de una articulación a otra, siendo comúnmente afectadas las articulaciones pequeñas, como rodillas, codos, tobillos y muñecas. Y el dolor que produce esta fiebre reumática, artritis, en este caso, es intenso, pero mejora rápidamente con aspirina u otros antiinflamatorios. Y otra característica que tiene esta fiebre reumática
a diferencia de otras artritis, es que afecta a las articulaciones de manera simétrica, ¿no? Por ejemplo, rodilla derecha con rodilla izquierda, ¿no? En piel también se produce por la fiebre reumática lo que se llama el eritema marginado, es decir, se producen lesiones rojizas semejando a serpientes, ¿no? Y también se van a producir nódulos. Aquí es como se da, ¿no? El estreptococo del grupo A va a causar la faringitis. Este estreptococo es captado por el sistema inmune, el linfocito T que activa el B, se produce las inmunoglobulinas, pero en respuesta a los estreptococos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos anticuerpos producidos se equivocan y van a unirse a tejido, a proteínas de tejido que son semejantes a los estreptococos y se van a producir las inmunoglobulinas, por eso es que también se va a causar acá el daño citolítico. Y también las células que se van a unir a porciones, a regiones, epítopes del tejido, ¿no? Como en el caso del miocardio, y va a producir citotoxicidad, ¿no? Otra característica de la fiebre reumática es lo que se llaman las manías danzantes o corea de Sydenham, o sea, movimientos involuntarios son, ¿no? El baile del mono también se le conoce, ¿no? En cualquier momento empieza a movilizarse el brazo, la pierna, etc. Por eso son manías danzantes. Ahora, en cuanto a las afecciones cardíacas, que es lo más severo de la enfermedad, afecta justamente a las 3 capas del corazón, ¿no? Por lo que produce pericarditis, la inflamación de la membrana que cubre el corazón, que se afecta el miocardio, es un cuadro grave que produce insuficiencia cardíaca. Y si compromete el endocardio, las válvulas cardíacas se dañan, produciendo una enfermedad valvular que puede ser de larga duración y puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Como vemos acá, también puede producirse estenosis, que es adelgazamiento de la válvula mitral. Por tanto, no hay un buen flujo de sangre, ¿no? Del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, ¿no? Y eso hace que puede causar hasta la muerte del paciente. Ya, entonces ahora con respecto a la hipersensibilidad de tipo 3, generalmente se produce por infecciones persistentes, por ejemplo, la hepatitis B, el paludismo, endocarditis infecciosa, estafilocócica también. Y en el caso de la autoinmunitaria, aquí tenemos a la artritis reumatoide y al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y hay otros también, otros mecanismos. ¿Cómo es el mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 3? Aquí tenemos que el antígeno es soluble y se van a formar conglomerados de inmunocomplejos. Entonces el sistema inmune, inmediatamente que reconoce inmunocomplejos formados, se activa, produciendo la cascada hasta el complejo de ataque de la membrana. Pero por las citoquinas que se producen también, ¿no? Por el linfocito T, este va a activar a los eosinófilos, los cuales van a producir mediadores inflamatorios. Entonces, los mecanismos en la hipersensibilidad estaban mencionando varios de ellos, ¿no? Pero principalmente la acción del sistema de complementos, la C3A, la C5A y la quimiotaxis, ¿no? Por estas moléculas
que son opsoninas. El sistema inmune entonces se activa, los mastocitos también, los monocitos polinucleares y los activadores de plaquetas, mediadores como oxidantes, proteasas, quimioquinas, citoquinas, ¿no? Una serie de mecanismos que van a producir daño al tejido. Pero en sí es similar a la hipersensibilidad de tipo 2. Pero en la hipersensibilidad de tipo 3, los complejos son solubles y pueden ocasionar activación del complemento, las anenfilotocinas C3A y C5A provocan la degranulación también de los mastocitos. Interaccionan con las plaquetas, ¿no? Con su receptor Fc, provocando que se agreguen microtrombos, isquemia. Se producen aminas vasoactivas que aumentan la permeabilidad vascular, permitiendo los depósitos de inmunocomplejos, lo que ocasiona pues que los polimorfos nucleares intenten fagocitarlos, pero como es todo un tejido no pueden. Por eso es que lo que hacen es liberar enzimas lisosómicas causando daño, ¿no? Perdón. Entonces vamos a ver en esta hipersensibilidad de tipo 3 el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Se desconoce el mecanismo, pero se ha visto que son proteínas citrulínicas, ¿no? Que se han deformado, que ya no son reconocidas como propias, y eso es lo que ocasiona el mecanismo. Los linfocitos T son los supresores hiperreactores y los factores genéticos son HLA. También por agentes ambientales, ¿no? Aquí tenemos una característica, las alas de mariposa, que se caracteriza en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué podemos tener en esta enfermedad? Derrame pleural, problemas al corazón, puede haber también nefritis por lupus, artritis, y el fenómeno de Raynaud, que es las yemas se observan blanquecinas, ¿no? Los síntomas del lupus eritematoso varían también de acuerdo a cada individuo, pero lo característico sí son las alas de mariposa. Es eritema en forma de alas de mariposa. Aquí tenemos en resumen, ¿no?, los síntomas del lupus. Cansancio extremo, alteraciones en la piel, dolores óseos y musculares, fiebre, daños cardíacos también o pulmonares, pérdida de peso. Ahora, en cuanto a la artritis reumatoide, es un reumatismo inflamatorio con destrucción del cartílago y daño óseo. Es una enfermedad muy severa, enfermedad inflamatoria crónica. Suele ocasionar daño articular y discapacidad física. El origen es desconocido. Las articulaciones, los tendones y las bolsas sinoviales son las primeras articulaciones afectadas de las manos, articulaciones de las manos y de los pies. Y se produce lo que se llama el paño sinovial. Total, vamos a ver en otra diapositiva. Aquí, ¿no? Fisiología de la artritis reumatoide. Aquí no es simétrica, o sea, puede ocasionar en una rodilla, en otra articulación, pero no es simétrica. Aquí vemos lo normal, ¿no? El hueso, la membrana sinovial, la cápsula articular, la cavidad sinovial, el cartílago. Esto es lo normal. ¿Qué es lo que sucede en la artritis reumatoide? Aquí desaparece la cápsula articular, ya no vemos cavidad sinovial, el cartílago también desaparece, ¿no? La membrana, todo desaparece y queda solamente hueso unido al otro hueso, ¿no?
y se produce el paño sinovial, ¿no? Ahí vamos a encontrar diferentes células inflamatorias, altamente inflamatorias, ¿no? Este es el paño sinovial y, como les repito, está conformado por muchas células y moléculas inflamatorias. Entonces, en este caso, ya la persona tiene incapacidad de movimiento. También observamos características en esta enfermedad, el dedo en ojal, o sea, se forma así el dedo, ¿no? La articulación. El dedo también en cuello de cinte y el dedo en martillo. Sí observamos las posiciones de las articulaciones en los dedos, ¿no? Y este es el mecanismo inmunológico. Habían mencionado que el antígeno es el antígeno citrulínico, unas proteínas que se han deformado, ¿no?, del propio organismo y ya no son reconocidas como propias. Por tanto, este antígeno es procesado, ¿no?, y luego presentado el linfocito T helper 2 por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, el linfocito T helper 2, una vez que tiene contacto con el antígeno, se activa y activa a su vez a los linfocitos B, los cuales se convierten en plasmocitos y producen autoanticuerpos, ¿no? Por otro lado, la acción inflamatoria se da porque células altamente inflamatorias se van a activar en este mecanismo, como los linfocitos T helper 17, ¿no?, que producen una gran cantidad de citoquinas inflamatorias, principalmente la interleuquina 17. Las citoquinas que produce esta célula también activan a los macrófagos, los cuales van a producir citoquinas inflamatorias, ¿no?, como la 1, el factor de necrosis tumoral. También este linfocito T helper 17 produce las 6 y el factor de necrosis tumoral para activar a los neutrófilos, los cuales también se van a degranular sus mediadores inflamatorios. Activan también a los mastocitos, produciendo también sus mediadores inflamatorios. Está presente la célula que es el linfocito T helper 0, que activa el linfocito T regulador, pero como es tal la inflamación que producen estas células, entonces no puede controlar, no hay un control por el linfocito T regulador. Otra célula que también participa es la célula mieloide, ¿no?, los condrocitos, sinoviocitos, osteoblastos, ¿no?, que hay proliferación en este caso de estas células, ¿no? Entonces, por eso es que el mecanismo que se produce en la artritis es altamente inflamatorio. En sí es una de las enfermedades inflamatorias más severas que hay. Ya, entonces la hipersensibilidad de tipo 4, conocida también como mediada por células, ¿no? También hipersensibilidad retardada, porque no es inmediata como la tipo 1, ¿no?, es retardada. Muchas enfermedades autoinmunes e infecciosas, ¿no?, producen. Los linfocitos T citotóxicos causan daño directo, o sea, no requiere de inmunoglobulinas. Los linfocitos T helper secretan linfoquinas que activan a los linfocitos T citotóxicos. Reclutan y activan monocitos y macrófagos, los cuales causan el mayor daño, ¿no? Son los monocitos, los macrófagos. Ejemplos de hipersensibilidad de tipo 4 tenemos a la tuberculosis, a la lepra, toplasmosis, leishmaniasis, hematitis de contacto, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo es que va a empezar esta hipersensibilidad? Por una fagocitosis, ¿no? De todas maneras, el fagocito va a capturar y lo va a tratar de procesar al antígeno, pero no lo consigue, o sea, se produce un
una fagocitosis incompleta. En este caso, el linfocito T, helper 1 es el que va a participar, no el helper 2, ¿no? Porque el helper 2 activa a los linfocitos B para que se produzcan anticuerpos. En este caso, no. El linfocito T helper 1 se une al macrófago y lo activa, ¿no? Por medio del interferón principalmente, ¿no? Interferón gamma, que es el que va a activar al macrófago y en muchos casos destruye la bacteria, ¿no? Muerte de la bacteria que están intravesiculares. Ahora, esta célula presentadora presenta los linfocitos T, pero helper 1, ¿no? Que produce sus citoquinas, las cuales activan a los macrófagos. Y finalmente, cuando van a activar a los macrófagos, estos macrófagos también producen interleucina 3, que se dirige hasta la médula para que produzca mayor cantidad de monocitos, cuales al llegar al tejido se producen, van a producirse van a convertirse en macrófagos, ¿no? Y en este caso macrófagos activados. Se van uniendo de tal manera que se produce una célula gigante multinucleada. El resultado de todo el proceso es que se acumula gran cantidad de linfocitos T y macrófagos activados. Los linfocitos T, como les estoy mencionando, van a producir principalmente el interferón gamma, que atraen a células inflamatorias, ¿no? Y luego se da lugar a la hipersensibilidad granulomatosa. Los granulomas, ¿qué son? Son resultantes de los agregados de linfocitos T y de macrófagos, que forman un conglomerado, ¿no? Un conglomerado dentro del cual están las micobacterias, ¿no? Las micobacterias, en el caso de la tuberculosis, que no son destruidas, permanecen ahí dentro de la célula y se forma el granuloma. Acá vemos el linfocito T, ¿no? Que produce citoquinas y bueno, se van a activar y se van a producir muchos macrófagos que llegan y se unen formando una célula gigante multinucleada, ¿no? Una célula epiteloide, ¿no? Célula gigante, y posteriormente van a activarse los fibroblastos que van a producir colágeno, que es el que va a unir, va a mantener unida a todo este conglomerado que se denomina ya granuloma. Este proceso que se da es en la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis, como ustedes saben, es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria muy resistente a la fagocitosis. Por eso es que el fagocito se vuelve incompetente, ¿no? Una fagocitosis incompleta. Por eso es que se da todo el proceso que les acabo de mencionar. Es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, pero puede afectar todas las partes de nuestro cuerpo, hasta los huesos, la piel, la columna vertebral, principalmente los pulmones, ¿no? Por de ahí se puede llegar hasta el cerebro, ¿no? Los signos y síntomas más comunes de la tuberculosis, como ustedes saben, es una tos persistente por más de 15 días. A veces también el esputo y el esputo sanguinolento, ¿no? Es cuando ya está más severa la enfermedad. También esta enfermedad de la tuberculosis pues, va a dar fiebre, sudores nocturnos, fatiga extrema, pérdida de peso involuntaria y falta de apetito. Se produce en la tuberculosis cuando una persona ha sido infectada una reacción latente, inactiva, o sea, está la bacteria dentro de los pulmones, pero no produce la enfermedad.
está latente y puede permanecer así inactiva durante muchos años, ¿no? Sin presentar síntomas, pero la bacteria está ahí. Pero puede reactivarse y convertirse en enfermedad activa. Los gérmenes de la tuberculosis causan enfermedad. Esta afección puede ser extractada, ¿no? con antibióticos, pero si no se trata adecuadamente puede ser fatal. Hay personas con más probabilidades para que ocurra la muerte, por ejemplo, pacientes que tienen VIH y enferman de la tuberculosis, casi siempre ocurre una mortalidad ahí, ¿no? Cuando se han infectado con tuberculosis en los últimos 2 años. También cuando hay por otras enfermedades como la diabetes, ¿no? Trastorno por consumo de alcohol, por drogas y sobre todo cuando empieza a recibir el tratamiento y no lo culmina, un tratamiento incompleto. También los menores de 5 años son muy susceptibles, los adultos mayores lo mismo, ¿no? Toman medicamentos también que debilitan al sistema inmunitario. Mira, eso es todo. Que Dios los bendiga. Termino mi sesión.